Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos dos versículos nos hablan y nos muestran dos realidades. La primera parte es lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, ¿sí? Y en la segunda parte, el llamado, el propósito que tenemos como cristianos, como pueblo de Dios. Entonces, la primera parte dice que somos linaje escogidos por Dios. Dios es el que te ha escogido. Dios es el que te ha llamado. Nosotros no estamos acá por casualidad, no es porque a vos se te ocurrió, sino que Dios permitió que vos pudieras conocerlo, ¿sí? En otro pasaje Jesús dice así en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pida el Padre en mi nombre, Él los dé. Así que Dios nos escogió primeramente para darnos salvación, para hacernos su familia, su pueblo. Él nos redimió, ¿sí? Y nos dio un mandato para que nosotros vayamos y llevemos frutos, y esos frutos que permanezcan, ¿sí? Pero también dice que nos hizo sacerdotes, un real sacerdocio, ¿sí? En Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el sumo sacerdote. Y nos ha dado esta misión. Su pueblo, si sus hijos son sacerdotes. ¿Y cuál es el oficio del sacerdote? Es interceder por las almas, es interceder por las personas, es dar a conocer el mensaje de Dios. Así que Dios nos llamó y nos salvó y nos rescató, pero también nos comisionó, nos dio una misión, ¿sí? Que es orar por los demás y compartir el mensaje con los demás. Lo tercero, que dice que somos una nación santa, somos un pueblo santo, somos una nación espiritual, hemos sido redimidos por Cristo, ¿sí? Pertenecemos al pueblo de Dios. La Biblia enseña que somos peregrinos en esta tierra, que vamos camino hasta nuestra Jerusalén, ¿sí? Cuando vayamos a los cielos. Esa es nuestra ciudad, esa es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es espiritual, ¿sí? Y es del cielo. Y lo cuarto que dice es que hemos sido adquiridos, hemos sido comprados por la sangre preciosa del Cordero. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Creo que está la palabra, dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corrompible como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Y esta es la primera parte que nos habla la palabra, ¿sí? Que somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, una nación santa, hemos sido redimidos.
Pero la segunda parte de los versículos nos habla del propósito, del llamado, de la comisión que Dios nos da a nosotros, la iglesia, su pueblo, a cada cristiano. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, para que hablemos, para que declaremos, para que prediquemos las virtudes de aquel. ¿Y cuáles son las virtudes del Señor? ¿Alguno me puede decir alguna virtud del Señor? Él es amor. Él es misericordioso. Él es perdonador. Él es compasivo. Él es restaurador. Él es fiel. Él es bueno. Esas son las virtudes, y podemos seguir nombrando las virtudes de Cristo. Y nosotros tenemos que anunciar las virtudes, hablar del Señor. Por eso es la gran comisión que Jesús le deja a la iglesia. Y en uno de los tantos versículos que está en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y de ir se trata de evangelizar, de hablar, de compartir con otros sobre el Señor y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice realmente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor nos manda a evangelizar, pero también a enseñar y a discipular. Cuando Él habla de enseñanza, la palabra habla de enseñanza, habla de la enseñanza de la palabra, de los mandamientos, de los principios que Dios enseña en su palabra. Pero cuando habla del discipulado, está hablando de nuestra formación, de nuestro carácter, está hablando de nuestros hábitos, como compartíamos el otro día. Sí, de la enseñanza y de la conducta nuestra. Así que la Biblia nos enseña, ¿sí?, que debemos ser discipulados y ser enseñados. Yo el otro día hablaba de esto. Yo decía que un cristiano nunca deja de aprender, nunca deja de ser discipulado, nunca deja de aprender la palabra. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo. Así que no es que yo no sé, es un curso 3 meses, pastor 6 meses. Constantemente tenemos que ser enseñados para poder enseñar a otros. Tenemos que ser discipulados para poder discipular a otros. Y esta es la obra constante del Señor, ¿sí? Y esta es la forma de dar frutos. Cuando nosotros estamos siendo nosotros enseñando y discipulados, pero nosotros también estamos compartiendo con otros. Y cuando hablamos de frutos, la Biblia nos habla mucho de la siembra y la cosecha, y de los frutos que el Señor espera. Cualquiera de nosotros, si planta una planta de naranja, espera un tiempo, ¿no? Pero ¿qué espera de esa planta? Yo espero que me dé naranja. Yo tengo una planta y estoy esperando que me dé naranja, ¿no? Dios espera de nosotros también. Y hay un pasaje no, hay una historia que Jesús cuenta sobre la siembra y la cosecha. Y nos enseña 4 estados del corazón. Dice en Marcos 4:3. Y les habló muchas parábolas, muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hizo el sembrador? Él salió. Para sembrar hay que salir. ¿Sí? Dice, y mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es la semilla. Que la semilla, la palabra de Dios es sembrada. Y que la tierra representa el corazón del hombre. Y esta parábola nos enseña 4 estados de terreno. Todos sabemos que no todos los terrenos están igual. Y que hay que trabajar para sembrarlo, ¿no? Y el primer ejemplo que el Señor nos da nos habla de los que están junto al camino. Hay personas que vienen a la iglesia, en esta y en todas en general, ¿no? Van a la iglesia, que aparentemente están en el camino, pero no están en el camino. Acompañan, les gusta, se sienten cómodos, están bien, pero no quieren compromiso. No quieren ser enseñados, no quieren ser corregidos, no quieren ser discipulados. Cero compromiso. Yo voy, pero hasta ahí, ¿no? Y cuando puedo y cuando quiero. El otro día estaba hablando esta semana con un pastor amigo. Y obviamente cuando nos ponemos a hablar con otros pastores, hablamos de la iglesia, hablamos de la palabra, hablamos de Dios. Así que él me cuenta una experiencia que había tenido en esa semana. Y me cuenta, me dice, ¿sabes? Hace un año estaba viendo un matrimonio. Y había actitudes y cosas que del muchacho, ya hombre, porque era un matrimonio de 30 y pico de años, que no estaban bien. Así que él nos llamó un día y charló con él y dijo, mirá, fíjate en esto, fíjate, corregí estas cosas que no están bien. Y quedó ahí la conversación y al otro día vino el matrimonio. Se presentó a la iglesia, dijo, pastor, venimos a decirle que no vamos a ir más a la iglesia. Entonces el pastor le preguntó, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él le dijo, porque yo vengo a la iglesia para que oren por mí. No para que me digan lo que yo tengo que hacer. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Así que me dijo, bueno, oró por ellos, dijo, vayan. Hay muchas iglesias, fíjense. Hay gente que no quiere ser discipulada. Hay gente que está aparentemente en la iglesia, pero no está en la iglesia. No está siendo discipulada. No le gusta la corrección, no le gusta la enseñanza. Y, ¿sabes? Sinceramente, yo creo que si alguien no quiere ser discipulado, no quiere ser enseñado y corregido por el Señor, con la palabra del Señor, te equivocaste de lugar. Porque la iglesia de Jesucristo discipula a la gente. Enseña, porque es el mandato del Señor, porque es lo que hizo el Señor con sus discípulos durante 3 años, todos los días discipulándolos y enseñándoles. Así que podés estar en la iglesia, pero no podés estar en la iglesia. Podés estar físicamente, pero tu corazón no. Por eso el Señor dice, en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Apártate de mí, porque no te conozco. Así que el primer ejemplo que da son los que están junto al camino, que son simpatizantes, pero no tienen un corazón dispuesto a cambiar. El segundo ejemplo que da el Señor del corazón son las piedras. Dice, porque parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra.
Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Conclusión, no prosperó. ¿Qué son las piedras? Son el pecado, los malos hábitos que nunca terminamos de dejar o que nunca queremos cambiar sus hábitos. Gente que dice, bueno, yo soy así. Sí, ya sé que sos así y está mal. Por eso la palabra recién que leíamos dice que nos libró de las viejas cosas. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. ¿Sí? Que no permite que la palabra de Dios prospere en sus corazones. Y como no tienen raíces, porque no tienen raíces profundas, porque para tener raíces profundas en el Señor, hay que meterse en la oración y con la palabra. Una vida livianita se termina secando. Viene el problema, viene la dificultad, viene el obstáculo y se termina. Porque no tienen profundidad en el Señor. Porque hay piedras que no permiten que la palabra, que la semilla prospere en su corazón. Las piedras. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el pecado, los malos hábitos, las malas costumbres que tenemos muchas veces. El tercer problema que habla el Señor, el tercer estado de corazón, son los problemas, dice, y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La Biblia nos enseña que cada día, cada uno de nosotros, todos, cada día nos debemos presentar delante de Dios y limpiar nuestro corazón de toda falta, de todo pecado. Y dice que debemos sacar la ceniza de nuestro corazón y sacarla afuera. No dice que debemos empezar a amontonarla debajo de la alfombra. Entonces hay un montón de cosas, malas relaciones. Ah, este me dijo esto, no, esta me dijo lo otro, yo le hice lo otro y no porque yo le dije acá. Y en vez de perdonar y ser perdonado, en vez de pedir perdón, vamos acumulando mugre debajo de la alfombra y los espinos empiezan a crecer. En el matrimonio, en las relaciones con los hijos, en el trabajo, cosas sin resolver. Porque no tenemos ganas, o por nuestro orgullo, o por nuestra soberbia, o por nuestra arrogancia. Y en vez de obedecer a Dios, que dice que debemos presentarnos delante de Él y pedirle perdón y perdonar, y pedir perdón y limpiar nuestro corazón cada día, como nos enseña la palabra, en vez de hacer eso, vamos acumulando todos los días un poquito más de mugre. Y los espinos crecen. A esos espinos sumarle los problemas de la vida, porque en la vida tenemos un montón de problemas, un montón de situaciones, y seguimos amontonando. Y encima nos ponemos a hablar o a escuchar chisme, un montón de cosas, en vez de ir a la palabra de Dios, en vez de ir a orar, en vez de ponernos a cuenta con el Señor, en vez de sacar las piedras, en vez de limpiarnos, en vez de decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Encima nos ponemos a hablar o a escuchar o a criticar. Y en vez de ser de bendición, hermano, estamos trayendo problemas y pecados a nuestras casas. Yo ya hablé hace un tiempo de a veces muy bien a quién escuchamos, hermano. No tienen que saber a quién escuchamos. ¿A quién permitimos que tenga influencia en nuestras vidas? Porque después nos enferman el corazón y nos terminan apartando. Y muchas veces esas personas no tienen un buen testimonio. Entonces mejor poner
ponete a cuentas con Dios, ora a Dios, pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Limpiar tu corazón, hermano. Y el cuarto estado que el Señor muestra del corazón, dice, pero parte cayó en buena tierra. Decir, yo soy buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Amén. Yo soy buena tierra. Amén. Amén. Dice, y dio frutos, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que cuando la tierra es buena, cuando el corazón es bueno, cuando el corazón está limpio, cuando el corazón está sano, cuando el corazón está conforme a la voluntad de Dios, es un corazón permeable, es un corazón que recibe la palabra y la palabra prospera en él porque es buena tierra. Y dice que algunos dan al 30, al 100%, otros al 60, otros al 30. ¿Cuánto estaremos dando cada uno? Bueno, eso lo sabe el Señor. Y uno no. Pero el corazón que representa la tierra necesita las aguas del Espíritu. Todo el mundo que siembra sabe que atrás tiene que echarle agua. Así que la vida del cristiano es la palabra de Dios que es semilla, y es la oración, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios, que trae las aguas a nuestro corazón y hace que esa semilla, lo que Dios está poniendo en mi vida, la palabra de Dios, prospere y dé cambios y traiga frutos y traiga libertad y traiga paz y traiga sanidad, y la palabra de Dios haga todo lo que tenga que hacer en mi vida. Así que yo no sé si estás dando al 5, al 10, al 100, si estás dando o no dando. Pero hoy te animo a que puedas limpiar tu corazón. Que puedas pedirle a Dios que Él trabaje en tu corazón. Pero tenemos que entender una cosa. Primeramente tenemos que valorar el llamado de Dios, valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es la primera parte del versículo. Hemos sido escogidos por Él, hemos sido redimidos, Él nos llamó, Él nos apartó, ¿sí? Y yo he escuchado a veces una palabra que a mí me parece un error, una frase, que dice, bueno, si Dios ya va a hacer la obra, Dios ya lo va a cambiar. Pero la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos son los que escogen hacer la voluntad de Dios, ser discipulados, ser enseñados. Y esto, hermano, no se trata ni de sabiduría ni de inteligencia, porque algunos piensan que no, yo soy medio lento, o soy grande, o soy esto, soy lo... Mentira, hermano, eso se trata del corazón, la disposición del corazón de cada uno. Hay gente que quiere ser enseñada por Dios y está dispuesta a hacer cambios en su vida. Y hay gente que no está dispuesta a hacer cambios en su vida. Hay gente que quiere más de Dios y hay gente que mira de costado. Me gusta, me siento cómodo, pero hasta ahí. ¿Sabes cuántas veces yo escuché gente decir, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer? Bueno, bien. Es su decisión. Pero Dios busca corazones dispuestos. Dios busca en sus hijos frutos. Frutos. Frutos en tu vida. Frutos en tu carácter. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
ponerme la conclusión mejor. Vamos a valorar el llamado de Dios. Te aconsejo que puedas quitar los espinos y las piedras y todo lo que no produce de tu corazón. Y esto no importa si la culpa la tiene el uno, si la tiene el otro. Vos preocupate por tu corazón. Vos preocupate por tu corazón, ¿sí? Por tu comunión con Dios. Empezá a tener una comunión con Dios. Si no recibís las aguas del Espíritu, esa semilla no va a prosperar. Tenés que ser enseñado y discipulado para poder enseñar y discipular a otros. Si no sos enseñado, ¿cómo vas a enseñar? Los apóstoles, para ser apóstoles, primero fueron enseñados, fueron discípulos. Y Jesús le pegó varias veces unos buenos retos, ¿no? Hasta un día le dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Me tienen harto, me tienen cansado. ¿Sí? Y yo no vi a Pedro que se ofendiera. Le dije: ay, me voy con Juan el Bautista. Ah, no, ya nos mataron, no sé con quién me voy, pero me voy. Hermano, quiero decirte algo sinceramente. Cuando hablamos de la enseñanza del discipulado, la enseñanza del discipulado sale de acá, de la Biblia, no de mi experiencia. Si yo te aconsejara con mi experiencia, así tenés todo el derecho de decir: bueno, me sirve, no me sirve, hago caso, no hago caso. Es el consejo de un hombre. Pero cuando sos enseñado por la palabra de Dios y estás rechazando la palabra de Dios, estás rechazando lo que Dios dice, te estás poniendo por encima de Dios, estás creyendo que sos más sabio que Dios, y eso se llama rebeldía. Y si no querés ser discipulado y enseñado, podés venir todas las veces que quieras, pero no es el lugar correcto. Porque la iglesia del Señor, una iglesia que enseña la palabra de Dios, es una iglesia que enseña y discipula para llevarte a un nivel más alto y para que Dios dé fruto y para que Dios te pueda usar y Dios te pueda bendecir. Amén. Ponete de pie y vamos a orar. Cerra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Dios, porque tú nos has rescatado, tú nos has llamado. Señor, tú pagaste por nuestras vidas, tú derramaste tu sangre, Jesús. Quiero darte las gracias, Señor, porque tú nos has hecho tu pueblo, una nación santa, y nos diste, Señor,